En este video le vamos a explicar cómo usted puede remontar un partido en cara a cara. Queridos amigos y suscriptores de YouTube, el Tito Lowen una vez más para todos ustedes. Bueno, sí, gente, ¿cómo vamos a poder remontar un partido? Muchas personas les cuesta un montón. Yo le voy a decir algunos de los trucos o de los tips que me han funcionado. Pero antes que nada, como siempre, gente, por favor, darle like, suscribirse, comentarme cualquier cosa que necesitéis ahí abajito. Luego en qué me puedes ayudar, esta plantilla, todo se lo respondemos. O si no, vaya por favor a mi Twitter, @derlowen10 y me manda al privado que nosotros también le vamos a responder o le vamos a retuitear cualquier cosita que usted necesite. Bueno, mi gente, vengo a traer este video porque me parece que es muy importante comunicar este tipo de cositas, ¿no? Estos consejos, estas ayuditas, para que podamos implementarlas en cada uno de estos partidos, en situaciones un poco adversas, en partidos que quizás ni tu rival ni tú están jugando bien, llega gol del rival y tú sientes como que de una u otra manera vas a perder el partido, ves el minuto 70 y tú dices, no, ya está todo por perdido, quiero empatarlo. Pero bueno, todo esto lo vamos a explicar ya mismo. Último partido que hemos jugado, la hemos remontado ya prácticamente al final, pero todo ha sido prácticamente jugando de una manera estratégica y seleccionando bien nuestras piezas, como por ejemplo los revulsivos. Primer arma importante para nosotros remontar un partido son los revulsivos. Si no tenemos revulsivos, gente, de verdad, por favor, meterlos en el equipo. Si muchos me van a decir, no, pero es que tengo la plantilla de ataque enfrentado. Bueno, compren una plantilla extra y en su equipo, en el cara versus cara, utilicen revulsivos, jugadores que tengan muy buenos atributos y que tengan muy buenos rasgos. Esto es importantísimo. Regateador, por ejemplo, como ustedes pueden ver, por el lado del señor Sócrates, ¿no? Estilos de tiras falta lejanas, por si no tenemos una persona que cobre, y como el Niño Torres, ¿no? Que ya últimamente lo hemos sacado, podría ser el tiro de calidad, que todos consideramos que es muy bueno. Me dice, bueno, Lowen, pero es que tus jugadores son de otra dimensión. Bueno, tú puedes de este mismo tipo de jugadores seleccionar con cartas más bajas que cumplan la misma función. Al fin y al cabo, es una función la que necesitamos. Ustedes me preguntan, Lowen, pero qué interesante que tú tengas un mediocampista derecho, un mediocampista ofensivo y un delantero. ¿Es necesario tener ese tipo de posiciones? Claro que sí, para remontar un encuentro, sí o sí necesitamos cambiar a estos jugadores lo más rápido posible para darle un aire al equipo y también generar más peligro. No se olvide que muchas personas prácticamente hacen esta misma estrategia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo que son los laterales o centrales no los van a cambiar, ya que en el uno contra uno normalmente gana siempre el jugador atacante. Entonces, ¿por qué mediocampista ofensivo? Nosotros ya lo vamos a pasar al gameplay y lo vamos a explicar un poco mejor, pero el mediocampista ofensivo en sí, si usted no quiera, por ejemplo, el delantero, quiera mediocampista por izquierda o por derecha, el mediocampista ofensivo es demasiado importante porque va a ser la conexión entre el delantero y los volantes o los extremos y los mediocampistas, ¿entienden? Y va a ser ese jugador el cual va a estar moviéndose constantemente. Aparte de eso, que puede finalizar, o sea, puede llegar a finalizar también la jugada. No me quiero extender en esta explicación técnica, pero antes de terminar con todo esto, no olvide de mejorar su GRL, ¿no? Cada uno de estos jugadores para que le rinda bien. Ojito con eso. En mi opinión, las posiciones tienen que ser MCO delantero o mediocampista izquierda, MCO delantero, o si usted tiene dos delanteros, bueno, un delantero, un volante, ¿sí? Un MC, un extremo, ¿sí? Siempre generalizando un triángulo. Ese triángulo nos va a aportar a nosotros demasiado porque podemos atacar por X zona del campo, por donde usted se sienta más cómodo. Pasemos con el gameplay. Pues bueno, mi gente, partidazo, de verdad que sí, contra un gran rival. Aquí en Europa es muy buen rival, tiene un equipazo. Entendamos de que va totalmente ofensivo. Esa es la primera herramienta que tenemos que tener nosotros en cuenta. Saber el no dejarnos llevar por esos emojis y todas estas cositas. Un gran equipo, está parejo el partido.
Y va a comenzar, ¿no? Va a comenzar, sabemos que tiene una formación totalmente ofensiva, puede tener algunos huecos. Comenzamos como siempre con Messi, buscando las bandas con el Pupi Zanetti. Pasamos por el medio, ya que entendemos de que tiene bastante ausencia o huecos en el medio. Ronaldinho por la banda, intentamos generar profundidad, hacemos un pase filtrado y bueno, no logramos encontrar a Cristiano Ronaldo. Él automáticamente sale a la contra, ¿no? Que es lo normal. Un jugador que tiene extremos y que sus jugadores son demasiado rápidos. Todos los jugadores los tiene al máximo GRL, que a él le va a ayudar de una manera increíble. Cambia de orientación en el juego, vuelve y cambia de orientación en el juego. Él comprende de que soy una persona que no ha salido de su campo, no le estoy dando espacios, no estoy atacando fuertemente. Es un partido de mucho respeto y de saber que el que mayor errores cometa, pues es el que va a perder el partido. Ahorita si él decide enfrentarse, decide ir a por mí, nosotros estamos marcando en zona, no tenemos nada que perder, la posición la tenemos muy bien. Hace el ataque, ahí me siento un poco nervioso porque marco mal, él hace mal el regate, intento salir, me sentía muy nervioso y bueno, afortunadamente patea muy rápido, no le sale el disparo y saque de puerta. Igual Casilla un poquito ahí raro, ¿no? Pero bueno, hacemos lo mismo de siempre, intentamos salir por nosotros por la banda, Ronaldinho como siempre, buscando la individualidad del jugador. Generamos un poco de profundidad, pasamos a Cristiano Ronaldo y bueno, creo que regateo mal ahí, porque debería haber sido para Zidane, ¿no? Ya Zidane se había desmarcado, pero bueno, hacemos la misma situación. Ahí había que hacer un pase a Cristiano, lo hago después y bueno, intento patear rápido y no sé, me bloquea muy bien en el cuerpo a cuerpo y bueno, ni modo. Él definitivamente quiere buscar profundidad por la banda. Estoy marcando constante bien. No sé por qué no se la pasó a Eusebio, porque hubiera sido un pase genial. Quiere entrar él por el medio. No sé por qué. Él ha comprendido de que entrarme por el medio es una buena idea. El partido se termina 0-0. Dos equipos que se respetan un montón. Ninguno de los dos quiere atreverse. Pero bueno, este segundo tiempo va a ser totalmente diferente. Vamos a ver que él empieza sacando, ¿no? Buscando, orientando bien el juego que tiene. Está generando un poco más de pausa, ¿no? Para que su equipo se repliegue bastante. Nosotros marcamos en zona, no tenemos ningún afán. Es un jugador que nos puede hacer bastante daño. Intenta buscar los espacios, nosotros siempre marcando muy bien. Hacemos la presión alta, ¿no? De dos jugadores. Pero ¿qué pasa? Él logra salirse con la suya, da un pase en el medio y bueno, le queda el pie a el señor De Bruyne. Patea ahí, tiro de esquina. Tiro de esquina muy peligroso, minuto 57. Lamentablemente marcamos muy mal y nos termina haciendo el gol. Este tipo de goles son goles que se pueden trabajar, que se pueden entrenar y que constantemente en los partidos podemos ir perfeccionando. Bueno, él ha hecho este tipo de gol, me parece totalmente válido y bueno, lo primero que hay que hacer en una remontada es reaccionar rápidamente, activamos el ataque, hacemos el cambio pertinente y viene un nuevo jugador, empezamos a buscar lo que son las bandas, a hacer regates por dentro. Él tiene mucha ausencia de jugadores, precisamente por su planteamiento. Nos hace una falta y bueno, vamos a ver qué puede ocurrir en esa falta, pero necesitábamos ese cambio, ¿no? Ese nuevo aire en el equipo. Bueno, ese nuevo aire precisamente es el que vamos a buscar constantemente, ya que es el jugador que llega nuevo y puede marcar esa diferencia en el medio campo, ¿no? En esos 3 cuartos de cancha decisivos para encontrar el gol. Vamos directamente a presionar bastante con todos los jugadores, intentar evitar que él pueda salir por las bandas. Lo hace muy bien, pero tiene un regate muy precipitado y nos da un saque de banda. Este saque de banda lo vamos a intentar aprovechar al máximo buscando a nuestros mediocampistas ofensivos, como por ejemplo el señor Sócrates recién ha entrado. Como podemos ver, el cambio ha dado bastante, ¿no? Un jugador que nos está generando muchísimos pases filtrados sobre todo. Vemos que el señor Gullit se desmarca, Cristiano Ronaldo hace la misma situación. Vemos que el señor Sócrates está llevando la marca, le damos el pase a Gullit. Gullit hace 2 regates y termina definiendo de tiro de calidad. Ya hemos remontado el partido, nuestro primer cambio nos dio el fruto. Pero ustedes me dicen, Lowell, listo, hiciste el 1-1, ¿por qué dejaste automáticamente el cambio? ¿Por qué no lo hiciste tú? Y bueno, chicos, esto es parte también del secreto de lo que nosotros podemos solucionar, ¿no? Estas alternativas que podemos optar nosotros para evitar el olvidarnos de hacer ese cambio y que automáticamente máquina o el juego lo pueden hacer. Él intenta ir de nuevo a buscar el gol, pero miren, nuestros 2 cambios
resultan ser la solución. Faltando prácticamente un minuto, el Niño Torres se desmarca muy bien, engancha y termina haciendo el gol. Todo esto, chicos, son recursos que nos está brindando el juego y que nosotros mismos debemos de aprovechar en los segundos más importantes de un partido. Va a sacar el jugador contrario, intenta hacer dos regatos, ya tengo entendido que no le queda tiempo y bueno, el partido termina acabando un 2-1. Son copas muy importantes para nosotros, ya que no contamos con mucho tiempo para jugar al FIFA ahorita mismo y terminamos ganando. Como les digo, chicos, es importante que nosotros comprendamos que todos los recursos son demasiado importantes. La sustitución automática hasta cierto punto cara a cara es muy positiva y muchos de nosotros lo que hacemos es evitarla. Ojito con eso, ya que todos estos recursos que yo les estoy dando son demasiado puntuales para este tipo de situaciones. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, por favor, dejarme en los comentarios qué le parece, si usted ha remontado partidos así, si a usted le sirve bastante este tipo de recursos que nos da FIFA Mobile. Darle like, no se olvide de suscribirse. Nos vemos en el próximo video.